Buenos días, hermanas. Hoy, domingo 14 de junio, vamos a continuar con la serie Tiempo de Orar. Y hoy es el tema número 2 y se llama Jesús nos enseña a orar. El versículo lema es Colosenses 4:2, que es perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Bueno, recordando el significado de oración que vimos el día de ayer, recordemos que viene del hebreo tepillá, y los pictogramas que utiliza son estas dos imágenes, el bastón y la boca, que en otras palabras quiere decir hablar con el pastor o hablar con el que tiene autoridad. Recordamos esta definición de oración en base a lo que vimos ayer, hablando de que David en el Salmo 23 dijo: Jehová es mi pastor. Y precisamente esa oración fue dirigida a ese pastor, aquel con el que tenía que hablar, aquel con el que tenía autoridad, aquel que podía ayudarle. A eso se refiere la palabra oración, y hoy vamos a ver que Jesús es nuestro buen pastor. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 11, el versículo 11 dice así: Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. El versículo 14 dice: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Entonces, ese pastor al que se refiere el significado en el original hebreo, el cual tiene autoridad, con el cual podemos hablar, es también nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento nos deja muy claro que todo lo que pidamos en el nombre del Señor Jesucristo nos será dado, nos será hecho, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, podemos entender también cuando el Señor Jesús dice que Él es el buen pastor, que entonces podemos dirigir nuestra oración, nuestra plática con Él. Orar significa hablar con Dios, específicamente conforme al significado del original hebreo, como lo estudiamos ayer. Orar significa hablar con Dios. Cuando tú hablas con alguna otra persona, con alguna otra creencia, eso no es una oración. Por eso el significado original dice: hablar con el pastor, el buen pastor, que sabemos que es nuestro Señor Jesús, y el pastor, que también sabemos que decía el rey David: Jehová es mi pastor. Aquel que tiene la autoridad sobre las cosas naturales, sobre el viento, sobre el agua, sobre las circunstancias, sobre aquello que humanamente es imposible cambiar. Nuestro Señor tiene autoridad sobre todo eso, y puede, si es así su voluntad, cambiarla. Es como cuando el Señor Jesús detiene la tempestad. Era algo que humanamente no es posible, pero Él tiene la autoridad para detener la tempestad. Por eso el significado dice: hablar con aquel que tiene autoridad. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene la autoridad de cambiar las circunstancias, de cambiar aún los eventos naturales que humanamente serían imposibles de cambiar. Él tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Entonces, Jesús es ese buen pastor, y dice que nosotros somos sus ovejas. Aquí las primeras ovejas a las que se refiere son el pueblo de Israel, y las segundas ovejas a las que se refiere el versículo 16 somos nosotros, los que no pertenecemos al pueblo de Israel. Por eso dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Y eso fue cuando nosotros fuimos atraídos por el amor de su palabra, por su sacrificio, por sus brazos amorosos, fuimos traídos hacia Él. Y Él es el buen pastor, y es un solo pastor para el primer redil y para el segundo redil, y juntos hacemos un solo redil. Y esto lo menciono en base al tema de hoy. El tema de hoy es: Jesús nos enseña a orar. ¿Y qué tan importante o por qué es tan relevante que Jesús nos enseñe a orar?
Pues precisamente porque Jesús es ese pastor, ese que tiene autoridad, al que le podemos orar, y Él, sabiendo que nosotros no sabemos cómo orar, Él nos enseña directamente. Los discípulos, cuando estaban aprendiendo de Él y con Él, le decían: Señor, enséñanos a orar. Y cuando le dijeron estas palabras los discípulos, el Señor de inmediato, sin decir que no, sin dar a medias, el Señor enseña completamente el modelo perfecto de la oración, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y vamos a estudiar hoy ese modelo. No podíamos empezar esta serie de cómo orar sin empezar con esta oración modelo, el Padre Nuestro. Entonces, este se encuentra ahí en Mateo capítulo 6, del versículo 5 al versículo 15. Y lo voy a leer. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosa tienen necesidad, antes que ustedes la pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Entonces esta es la respuesta que da el Señor Jesucristo cuando los discípulos le dicen: enséñanos a orar. Hoy vamos a ver cómo el Señor Jesús nos enseña, y los principios, sobre todo encontrar esos principios para cómo orar, porque se ha desvirtuado, se hacen vanas repeticiones cuando Él en los primeros versículos dijo: no uses vanas repeticiones, y ahorita se usa el repetir, el repetir, el repetir el Padre Nuestro sin entenderlo, sin meditarlo y sin comprender lo que se está diciendo. Entonces se está cayendo en el error del cual el Señor nos advirtió antes. Entonces vayamos a analizar poco a poco y ver los principios de esta oración, de la cual el Señor Jesús nos dio modelo para que nosotros aprendiéramos a orar. Recordemos que la oración es hablar con el pastor, con el buen pastor, y hablar con aquel que tiene autoridad para cambiar las circunstancias. Entonces, vamos a ver cuáles serían los principios para orar como Jesús nos enseñó. El primero sería no ser hipócrita. El versículo 5 nos dijo: cuando ores, no seas hipócrita. Y ser hipócrita es dar una apariencia de algo que no se es. Por fuera, presentar algo que no eres realmente por dentro. Son meras apariencias. Dice: cuando ores, no seas hipócrita, porque está diciendo el Señor: debe de ser tu oración con toda sinceridad, no debe de ser de labios para afuera, sino que debe ser desde lo más profundo de tu corazón. ¿Y por qué dice que no seamos hipócritas? Él dice un ejemplo muy claro, y pone de ejemplo a los fariseos, porque dice que ellos aman orar en pie en las sinagogas. Pues ¿quiénes? Los fariseos. Y en las esquinas de las calles, ¿con qué propósito? Para que las demás personas los vieran y dijeran: ay, mira cuánto ora, ese sí es muy espiritual, o ay, qué bonito ora. Eso es una hipocresía. Orar es platicar con el buen pastor, no platicar con la gente. Cuando tú estás diciendo muchas palabras para ser oído por los demás, no estás orando, estás hablando con los hombres.
Estás hablando para ser visto por las demás personas y ya tienes tu recompensa, por si lo que quieres es que te vean, pues ya te vieron. Pero dice el Señor que nuestra recompensa llegará en el momento preciso y viene desde lo alto. Entonces dice, no seas hipócrita. El segundo principio dice, buscar un lugar secreto. El versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. El tema de ayer especificaba que parte de hacer oración, o la palabra oración significaba apartar un tiempo y apartar un lugar para orar. Eso significaba orar, o la oración en griego. Es apartar un lugar y un tiempo para hablar con Dios. Entonces es un principio. Tú no puedes decir que si haces oración porque en el camino, mientras vas a tal lado, tú vas hablando con Dios. No digo que no se pueda hacer, sí, claro, donde quiera que vayamos vamos hablando con Dios, pero si tú no tienes un lugar secreto y un tiempo específico para hablar con Dios, tú realmente no tienes una vida de oración. Entonces el siguiente punto, el siguiente principio es no usar vanas palabrerías. Y les decía, no podemos usar el Padre Nuestro y decirlo repetitivamente, porque entonces estaríamos en contra de este tercer principio. No uses vanas palabrerías, que es repeticiones. No digas las cosas por decirlas. No repitas las cosas nada más por repetirlas. Lo que digas lo tienes que entender. Lo que digas lo tienes que comprender y decir con toda la sinceridad de tu corazón. No te hagas pues semejantes a las personas que solo repiten y repiten y repiten y repiten. Y esto es muy común. Luego dicen, voy a rezar tantos Padres Nuestros. Y esto no tiene ningún sentido. Hablar con Dios. Nuestro Dios no necesita que le repitas las cosas como si acaso no fuera a entender lo que tú quieres decirle. El principio número 4 es aprender del Señor Jesús. El versículo 9 comenzó, ustedes pues orarán así. Entonces, ¿qué está diciendo esta pequeña parte del versículo 9? Es, orarán de esta manera, seguirán este modelo. No quiere decir que repetirán, por eso nos hace la advertencia, no seas hipócrita, aparta un espacio, no uses vanas palabrerías y ahora aprende del Señor. Tú pues orarás así. El siguiente principio es conocer a Dios. Conocer a Dios es, reconocer a Dios. Dice, continuando con el versículo 9, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, primero estás reconociendo que es tu Padre, que Él no es terrenal, que no es de aquí, Él no entiende las cosas como nosotros que tenemos un entendimiento corto. Él es más alto, muy alto, y es santo, que está totalmente apartado del pecado. Entonces, hay que reconocer que Dios es diferente a nosotros. El siguiente principio es buscar la dirección de Dios. Y dice así, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, cuando tú buscas la dirección de Dios y le dices, venga tu reino, ¿qué estás diciendo? Todo eso que tiene que ver contigo, Dios, yo lo quiero para mi vida. Quiero que se haga tu voluntad. Así como en los cielos te obedecen los ángeles, yo también quiero obedecerte, sin ponerte peros. Cuando tú oras y no quieres obedecer la voz de Dios, solamente quieres quejarte, solamente quieres llevar tus peticiones a Dios, pero no quieres rendir tu voluntad a Dios, esa no es una verdadera oración. El siguiente principio es confiar en la provisión de Dios. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y por qué no dice el pan de este mes o el pan de este año, el pan de esta semana, siquiera, sino el de cada día? Porque eso nos lleva a confiar diariamente en la provisión de Dios. Confía en la provisión de Dios cada día. Ahora, el siguiente principio es pedir perdón por los pecados.
Recordemos que en el principio anterior, en donde decíamos reconocer a Dios, estábamos diciendo, santificado sea tu nombre. Estamos diciendo, Señor, tú estás apartado del pecado. Por lo tanto, es necesario que en mi oración yo pida perdón por mis pecados. Porque como Él está apartado del pecado, si yo no pido perdón por mis pecados, yo estoy apartada de Dios. Es necesario que yo pida perdón por mis pecados. Ese es otro principio fundamental. Debo de buscar la dirección de Dios, debo de confiar en la provisión de Dios y pedir perdón por mis pecados. Ahora, pedir su ayuda en todo. En el versículo número 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí es muy importante. Recordemos que Santiago dice que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Aquí la palabra tentación no se refiere a poner ocasión para caer, sino se refiere a tiempo de prueba. Entonces aquí está diciendo, en las pruebas, líbrame del mal. Líbrame del mal. En las pruebas, líbrame del mal. Vamos al siguiente principio. Ahora vamos al siguiente principio, que es dar alabanzas al Señor. Porque dice, continúa diciendo el versículo 13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces aquí fíjense, le está diciendo, tuyo es el reino, tú eres poderoso, tú eres glorioso por toda la eternidad. O sea que está alabando las virtudes de nuestro Dios. Tu alabanza no puede ir, Señor, ayúdame con esto, con esto, con esto, con esto. Amén. No. Porque tu oración está hueca, está egoísta, no está dirigida a la voluntad de Dios. Tu oración debe de incluir alabanzas. Debes de decir, Señor, tú eres mi rey. Pero de verdad, de corazón, porque recuerda que los primeros principios nos dijeron, no uses vanas repeticiones, no uses vanas palabrerías y no seas hipócrita. Entonces, cuando tú le dices, Señor, tú eres mi rey, se lo debes de decir con toda sinceridad, o mejor no se lo digas. Cuando tú le dices, Señor, tú eres poderoso, es porque realmente crees que Él tiene el poder para ayudarte. Señor, a ti sea la gloria, es porque no te vas a quedar con nada de la gloria de Dios para ti. Todo se ha rendido a Dios y esa es la alabanza a nuestro Señor. El siguiente punto es obedecer su palabra. Obedece su palabra, dice el versículo 14, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial, mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Entonces, ya le pedimos perdón por nuestros pecados, pero el Señor nos está diciendo, yo te perdono, claro que yo te perdono porque yo soy bueno, así dice el Señor, pero tú también debes perdonar. Y nosotros debemos obedecer su palabra. Debemos perdonar a los que nos han ofendido. ¿Es fácil? Claro que no. Parece muy imposible. Parece muy imposible. Para eso necesitamos ejercitar nuestra fe. Necesitamos ejercitar esa paciencia también que Dios nos ha dado. Esa misericordia, esa bondad que es parte del fruto del Espíritu Santo. Debemos ejercitar las cosas espirituales para poder obedecer su palabra. Voy a recapitular rápidamente. Entonces, los principios son estos. No seas hipócrita, habla a Dios de corazón. Esto recuerda que son principios para cómo orar. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y aquí están los principios. No seas hipócrita. El segundo, busca un espacio, un tiempo y un lugar especial, aparte, todos los días. Aunque aparte ores en el camino, lavando los trastes, yendo en el camión, eso está bien, no es malo. Pero debes de tener un tiempo específico para orar y leer la palabra de Dios. Así es una verdadera oración. No uses vanas palabrerías, no repitas por repetir. Muchas veces se repite y no se entiende lo que se dice. Aprende lo que dice el Señor Jesús en su palabra. Reconoce a Dios, reconoce que Él es muy diferente a ti, que Él es muy alto y tú eres muy bajo.
busca realmente con toda sinceridad la dirección de Dios. Cuando oras, no vengas a que Él quiera cumplir tu capricho, sino más bien busca cuál es la voluntad de Dios para esa petición tuya. Confía en que Dios te dará lo necesario. Pide perdón, pide su ayuda. Alábalo por sus respuestas, aunque éstas te digan no, y obedece a su palabra. Este es el modelo perfecto que el Señor nos dejó para enseñarnos a orar. Vamos a estudiar varios temas acerca de el ejemplo que nos dejó Jesús acerca de la oración. Este no puede ser otro el primer tema, este debe ser el primer tema. Así que pongámonos en las preciosas manos de Dios y confiemos en esa enseñanza a la oración. Oremos como el Señor Jesús nos enseñó. Que Dios te bendiga.